Bien, hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Qué bueno verlos. Saludos a nuestras visitas también que nos están acompañando el día de hoy. Hermanos, lo único que queremos es que el Señor hable a nuestras vidas, poder cantar juntos, poder servir juntos y que no sea un domingo más, sino que el Señor toque realmente nuestros corazones. Así que oremos para que también los niños puedan ir a sus clases. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por quién eres tú, porque a pesar de que no somos dignos, Señor, nos has salvado, nos has dado un nuevo propósito en esta vida, Señor, que es conocerte, ser más, cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que la palabra del día de hoy pueda entrar en nuestros corazones y sea una enseñanza aplicada a nuestras vidas, Señor. Que no sea solo teoría, que no sea algo que se nos olvide a la hora del almuerzo, sino que podamos meditar acerca de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado. Te pedimos por las clases y por todos los maestros de las escuelas dominicales para que también podamos transmitir con sabiduría y con verdad tu palabra. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, niños y maestros pueden pasar a sus clases. El resto, aquí. Bien. ¿En qué capítulo estamos? Hermano, yo no escucho, sé que tiene que hablar fuerte. Hechos 18, ahí es donde estábamos y habíamos terminado el capítulo 18. Ahora vamos a comenzar el capítulo 19. Pablo, en su tercer viaje misionero, pasando por Éfeso. ¿Cierto, Lía? Ya, eso quería. Bien. Entonces, un poquito de contexto. ¿Qué personajes se han presentado en la última porción que estábamos estudiando el domingo pasado? En Éfeso, para ser más preciso. Apolos. ¿Y quién es Apolos? Lo había enseñado Flavio el domingo pasado. Era de Alejandría. Vehemente, ¿cierto? En la palabra. ¿Pero era creyente? Pastor, no responda. Sí, pues era creyente. ¿Por qué dudáis? Era creyente. ¿Pero su conocimiento estaba completo? No, ¿cierto? Porque él solamente conocía el bautismo de Juan. Eso fue lo que se nos enseñó el pasaje anterior. Y lo que él enseñaba, porque él predicaba, a pesar de que su conocimiento era incompleto, faltaban piezas importantes, él de todas formas enseñaba. Pero lo que él enseñaba era verdad. Sí, lo que él enseñaba era verdad. Porque ¿qué era lo que él enseñaba? ¿Qué era lo que enseña el bautismo de Juan? Lo vamos a estudiar. Pero en resumen, arrepentimiento. Entonces, partimos bien por ahí. Porque el bautismo de Juan implica la confesión de pecado y arrepentimiento. Pero aquí se nos enseñó en la escuela pasada también que era necesario que él entendiese otras cosas más, porque faltaba la pieza clave, que es nuestro Señor Jesucristo. Él predicaba un Mesías que iba a venir, pero él todavía no había conocido a aquel Mesías que ya vino, el cual ya estaba predicando. Y así es como pasamos ahora al capítulo 19, donde vamos a encontrar 12 discípulos más que también creían en el bautismo de Juan. Entonces es una historia bastante similar. La diferencia es que aquí el maestro ya no va a ser Priscila y Aquila, sino que va a ser el apóstol Pablo. Entonces vamos a comenzar con lo que dice el versículo 1 al 2 del capítulo 19. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Interesante. Entonces,
Aquí la historia es un poco similar. Pablo se encuentra con 12 personas que también estaban ahí predicando, estudiando, conversando sobre su fe, y su fe se basaba exactamente en lo mismo que Apolos. Entonces, aquí pueden haber varias posibilidades, varios escenarios. Uno es que ellos hayan sido discípulos del mismo Apolos, dado que estaba en la misma región, y este evento ocurrió un tiempo después, ya que la enseñanza era la misma, y lo que les faltaba conocer también era lo mismo. Y la otra opción es que Apolos era uno de entre ellos, no en este momento, pero que también era otra de las personas de la región que también había recibido el bautismo de Juan, pero aún no habían tenido un encuentro personal con el Evangelio. Sea como sea, Pablo se acerca a ellos y lo que les pregunta no es sobre el arrepentimiento, si eran pecadores o no, sino que parte hablando del Espíritu Santo. ¿Qué nos da a entender eso? Que ahí es donde estaba el punto en donde primero Pablo quería comenzar y segundo, que era el punto importante que ellos aún no habían entendido. Pregunta, ¿estos tipos eran creyentes? Sí, ellos creían. Sin embargo, ellos tenían una fe basada en un Mesías. Entonces, este pasaje es una ilustración muy clara de la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Podríamos decir que estos varones eran creyentes como en el Antiguo Testamento la gente era creyente. Y en eso Pablo no les reprocha. No les dice, hipócritas, porque ustedes se basan en el Antiguo Pacto. No, Pablo simplemente les dice, ya, ok, ustedes creen en Dios, están arrepentidos, están tratando de hacer el bien, buscan glorificar a Dios, bien en eso, pero ¿cuál espíritu han recibido? Y este es un misterio que en el Antiguo Pacto era desconocido. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba de una manera distinta. No era un espíritu distinto, sino que se manifestaba de una manera distinta. Pero estos varones eran creyentes, pero aún les faltaba entender la pieza clave. Sin entender quién es este Espíritu Santo, tampoco podrían entender quién es Jesucristo. Y Pablo decide partir por acá. Pablo no duda de su fe, tampoco busca humillarlos con esta pregunta, sino quiere completar aquel mensaje que falta. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Ese es el título de este mensaje. El Espíritu que completa la obra. Vamos a pasar a los siguientes versículos para ver un poco más cómo se desarrolla esta historia. Entonces, Pablo se encuentra con ellos y les hace esta pregunta. Les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No es que lo están negando, no es que están en contra, simplemente reconocen su ignorancia ante este asunto. Por lo tanto, Pablo procede en el versículo 3 y 4 y dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y aquí es donde Pablo une las piezas que a ellos les faltaba entender. Nótese que Pablo les pregunta, ¿en qué fuisteis bautizados? ¿Cierto? Dice, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Que el bautismo de Juan
a estas alturas ya no va, ya no es necesario. Por eso nosotros ya no nos bautizamos en el nombre de Juan, ni por las enseñanzas de Juan. No significa que Juan haya estado equivocado, sino que justamente esto nos muestra que ahora, Pablo mismo lo dice, ya no es el bautismo de arrepentimiento el que va a completar esta obra, no solamente de incorporarse a la iglesia, sino que de empezar esta relación con Dios. El bautismo de Juan ya no va. Ahora pasamos a una nueva etapa. Sino que es el bautismo en el nombre de Cristo. Por esa razón, hermanos, nosotros, cuando nos bautizamos, primero que todo, debemos ser creyentes. Y por esa razón, nosotros no bautizamos niños. ¿Se entiende la idea? Porque primero hay que creer en el nombre de Cristo. Si nos bautizamos en un nombre que ni conocemos ni entendemos, este bautismo no significa nada. De la misma manera, como Pablo de cierta manera les reconoce que el bautismo de Juan ya no significa nada. No que haya estado mal, sino que ahora es en el nombre de Cristo. Ya no en el Mesías que iba a venir, sino en el Mesías que vino. Y les presenta el Evangelio. ¿Me van siguiendo hasta ahora? Bien. Algunas diferencias que podemos ver con respecto al bautismo de Juan y al bautismo en el nombre de Jesús. El primer punto es que el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento para prepararse para lo que iba a venir. Por eso se le llama la voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor. Entonces, era como la previa. Pero ahora ya no necesitamos la previa. Tenemos la historia completa. Miraba hacia adelante, anunciando al que había de venir. Y este bautismo no comunicaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba involucrado aquí en este bautismo. Sin embargo, el bautismo en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que hace? Identifica al creyente con la muerte y resurrección del Señor. El bautismo de Juan no podía hacer eso porque eso aún no había ocurrido. Ni siquiera se conocía quién era el Mesías. Pero el bautismo de Jesús nosotros lo hacemos sabiendo que de la misma manera como Él murió, nosotros también hemos de morir a nuestra carne. Y asimismo, como Dios le resucitó de los muertos, Dios también nos ha dado nueva vida. El bautismo de Juan no simbolizaba eso. ¿Se entiende la diferencia? Para hacer este bautismo en el nombre de Jesús, primero es necesario creer en Él. Tiene sentido, ¿cierto? No voy a hacer algo en lo cual yo no creo. Pero para haber creído en Jesús, ¿qué es lo que se necesita? Aparte de entender y aparte de conocer, se requiere fe. Fe. ¿Y es posible para el hombre tener fe? ¿Qué dice Romanos capítulo 3? Hemos estado estudiando eso en las predicaciones. ¿Es posible para el hombre tener fe? No. Porque la fe es don de Dios. Eso dice la Escritura. La fe es un don de Dios. Y aquí hay que entender algo muy importante. Y a nosotros como creyentes, sobre todo a algunas denominaciones, les cuesta entender esto. Pero es lo que dice la palabra. Si hemos creído, es solamente porque el Espíritu nos ha hablado a nuestras vidas primero, nos ha iluminado, nos ha hecho entender la verdad. Sin el Espíritu de Dios es imposible creer en Él. Y mucho menos querer agradarle, mucho menos querer seguirle. Es imposible porque es una obra
divina. Por eso no es un mérito yo creí en Jesús y me bauticé. Eso, bien, qué bueno. Pero eso no es un mérito tuyo, no es un mérito mío. Eso es simplemente la obra que el Espíritu Santo ya ha estado haciendo por medio de su palabra, por medio del Evangelio. ¿Se entiende la idea? No estoy diciendo que alguien que se bautiza automáticamente tiene el Espíritu Santo, porque hay gente que se bautiza sin ser creyente. Pero el creyente ha tomado esa decisión, el creyente verdadero ha tomado esa decisión movido por el poder del Espíritu Santo. Y esa es una diferencia importante con el bautismo de Juan, en el cual no vemos la presencia del Espíritu Santo, salvo cuando se bautiza el Señor. Pero esa es otra manifestación, con otro propósito. ¿Se entiende la idea? Bien. Nótese lo que pasa aquí. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, primero, ellos oyeron, luego creyeron, o mejor dicho, su fe ahora fue completa. La pieza que faltaba, el Señor Jesús, como redentor y cumplimiento de la promesa, ahora era visible para ellos. Y ahora su fe estaba completa. Y ellos, movidos por el Espíritu Santo, porque ellos ya creían antes, pero ahora el mensaje estaba completo, fueron bautizados en un acto de obediencia. Pudieron haber dicho, pero si yo ya me bauticé, ¿para qué lo voy a hacer de nuevo? No es como tan distinto, pero ellos comprendieron. Nada que ver lo que habíamos hecho antes. No que haya estado mal, pero ahora sí entendemos la verdad. Y los 12 decidieron bautizarse en el nombre de Jesucristo. Y por eso nosotros nos bautizamos también en el nombre de Jesucristo. Lo que va a pasar aquí ahora, adelante, ya habiendo entendido el orden, puede ser un poco confuso, un poco extraño, pero lo vamos a explicar y va a tener sentido, habiendo entendido esto, primeramente. Y esto es la plenitud del Espíritu Santo. Aquí vamos a ver algo bien teológico. Vamos a leer del versículo 5 al 6. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, como lo habíamos leído. Y fíjense lo que dice el versículo 6, porque aquí van a pasar varias cosas. ¿Me siguen? Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y hasta aquí íbamos bien, como que nosotros hasta ese punto también nos podíamos relacionar con ellos, pero aquí ya empiezan a pasar algunas cosas, poco convencionales, ¿cierto? Primero, Pablo les impone las manos. Ok, les impone las manos. A unos creyentes que ya habían creído y se bautizaron, y ahí Pablo les impone las manos. Estoy solamente narrando lo que dice el texto. Ya, ¿y qué pasa cuando le impone las manos? Imponer las manos es poner las manos encima. Les pone las manos encima. Dice, vino sobre ellos el... ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero no que ellos ya tenían el Espíritu Santo porque habían creído. Ah, entonces, no, ya sé. Entonces uno cree, se bautiza y ahí viene el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede venir sobre mí si he creído, si no tenía el Espíritu Santo? Y, bueno, hermanos, que estén bien. No, tranquilos, hay una explicación, ¿ya? Si nosotros leemos este pasaje a la ligera, mucha gente lo interpreta de esta manera. Ellos se bautizaron y el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Pero eso, hermanos, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, no puede ser verdad. No es así. Porque la fe es por el Espíritu Santo. No es que ellos creyeron porque eran buenas personas y al ver Dios el compromiso de ellos, les dio el Espíritu Santo. ¿Tiene eso sentido? No. Entonces hay que ver bien qué es lo que está pasando. Y aquí es donde nosotros tenemos que leer las Escrituras con detención. Nótese
que vino el Espíritu Santo, pero no para sellarlos, no para decirles, buena onda, ahora son creyentes, bienvenidos a la iglesia. No, vino con un propósito. Vino para que ellos pudieran hacer una obra. Fíjense que dice, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Podían profetizar y hablar en lenguas si no por el poder del Espíritu Santo? Imposible. Entonces, el Espíritu Santo vino para manifestarse, no para salvarlos, no para sellarlos. ¿Pero puede venir el Espíritu 2 veces? Aquí es donde nosotros tenemos que acudir al sentido original de la palabra, el griego. No vamos a hablar en griego, pero sí estuve haciendo mi tarea, estuve viendo varias versiones, y la palabra que aparece aquí, vino, no significa llegar. No es que ellos no tenían el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo llegó. Vino se refiere a se manifestó. Se manifestó. Apareció. Se demostró que tenían el Espíritu Santo. Y esta obra puede parecer insignificante, pero créanme, era tremendamente importante que esto ocurriera. En ese tiempo era tremendamente importante que no solamente ellos creyeran y fueran bautizados como tantos otros, sino que hubiese una evidencia de su conversión. ¿Por qué? ¿De quién eran ellos discípulos anteriormente? De Juan. Por lo tanto, ellos pertenecían al antiguo pacto. Era necesario que hubiese una evidencia de que ellos ahora son parte de la iglesia. ¿Y qué señal más clara sino la misma manifestación del Espíritu Santo que tuvieron los discípulos, los judíos en Jerusalén? En Hechos capítulo 1. Fíjense que Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 5. Vamos ahí. Porque esto nos va a ayudar a entender un poco más con profundidad, que esto no es solamente ideas mías, sino que es lo que dice la palabra. Fíjense lo que dice aquí. Jesús habla de esto. En Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Este bautismo del Espíritu Santo no significa que ellos iban a recibir el Espíritu Santo para ser sellados y creer, que podemos interpretarlo así. Como ellos antes no tenían el Espíritu Santo y ese día de Pentecostés, ellos recibieron el Espíritu Santo. Cuidado, porque eso se contradeciría con lo que Jesús hace estando en vida cuando les entrega el Espíritu Santo. Sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Eso aparece en Juan capítulo 20. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo se recibe más de una vez? ¿Varias veces? Son ideas distintas. No es el Espíritu Santo para salvación, porque las personas que están aquí en Hechos capítulo 1 eran los discípulos del Señor. Ya creían en Él. La obra del Espíritu Santo ya estaba actuando en ellos, pero aún no se había manifestado su poder. Y esto es lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando del sello del Espíritu Santo para salvación. Estamos hablando de una manifestación de poder. Pero poder con un propósito. Testificar y demostrar que las profecías escritas se cumplieron en Jesucristo. Porque las cosas que van a hacer por medio del poder del Espíritu Santo solamente se pueden hacer en el poder de Dios, no son obras humanas. Hablar en idiomas que ellos nunca habían estudiado, que nunca habían escuchado y que esas personas les pudiesen entender. No hay instituto que pueda hacer eso en un día. Soy profesor de inglés, así que se lo digo, como yo no puedo hacer eso en un día, ni en un año. Entonces, es un milagro. Los discípulos
Bueno, está interesante esto de 1 versículo 5. En el versículo 8 del capítulo 1, un poquito más abajo, dice, pero recibiréis poder. Nótese la palabra, poder. No está hablando recibiréis salvación, recibiréis el reino, recibiréis seguridad de... No, les dice recibiréis poder. Pero recordemos que el poder tiene un propósito. No es poder para tirar rayos y que después la gente diga, oh, miren qué poderoso el hermano. No. Y eso es lo que se ha entendido mal en algunas iglesias. El poder del Espíritu Santo tiene un propósito. Dice, recibiréis poder, tiempo futuro. O sea, esto aún no ha ocurrido, va a ocurrir, decía el Señor. Cuando haya venido, de nuevo a la palabra venido. Y esa es la misma palabra que aparece en el texto que estamos estudiando. La misma palabra, manifestarse. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Acto seguido. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Es necesario recibir poder del Espíritu Santo para hacer algo tan cotidiano como compartir el Evangelio en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Sí. Vaya que sí. Porque ellos no lo sabían. Pero la persecución que iba a ocurrir, el valor que ellos iban a tener que tener, la fe que ellos iban a tener que demostrar, la perseverancia que ellos iban a necesitar, son de proporciones bíblicas. No es algo humano que ellos podían fingir o intentar con esfuerzo. Ellos iban a necesitar del poder de Dios para poder ser testigos. Y eso es lo que hoy en día nosotros no entendemos. Vemos evangelizar o hablar de la fe o ser testigo fiel con nuestras vidas como que fuera una obra que nosotros podemos hacer. Portándonos bien, leyendo nuestra Biblia, haciendo nuestro devocional, yendo a la iglesia, estoy listo. Puedo ser testigo, cumplo con lo que dice la palabra. Hermanos, es imposible. Solamente se puede hacer esto en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y si no hemos entendido eso, es porque hemos subestimado el Evangelio. No estoy hablando de que tenemos que hacer milagros. Estoy hablando de que ser un creyente es un milagro en el mundo en el que vivimos el día de hoy. Ese es un milagro, es una manifestación del poder del Espíritu Santo. Que alguien que antes robaba ya no robe, que alguien que era mentiroso o adúltero sea fiel. Que alguien que era esclavo de algún vicio o se idolatraba a sí mismo y vivía solamente para sí, ahora vive para Cristo. Hermanos, eso es poder del Espíritu Santo. Y se necesita del poder del Espíritu Santo para vivir en este mundo. No para ser felices, para ser testigos, para ser ejemplo. Y por eso es que no somos ejemplo. Por eso es que no marcamos la diferencia. Porque seguimos intentándolo en nuestra fuerza. Esto es lo que entendí de la palabra. Esto es lo que voy a hacer. Esto solo se puede hacer en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra en comunión con Dios. Si no llevamos una vida de santidad, si no dependemos de Dios, si antes de tomar una decisión no oramos primero, si antes de comenzar el día no buscamos su consejo, si antes de recibir algo no le damos gracias a Él, ¿cómo podemos decir que tenemos comunión con Él? Y si no tenemos comunión con Él, ¿cómo su Espíritu va a obrar en nosotros? No se puede. Estamos viviendo religiosamente, viniendo todos los domingos a la iglesia, escuchando predicaciones de 1 hora, orando los días jueves y contentándonos con eso. Hermanos, no hemos entendido lo que significa ser creyente. Porque es imposible para el hombre. Pero para Dios nada es imposible. Y en el poder del Espíritu Santo, Él capacita, perfecciona, completa, prepara. Y por eso es que el fruto del Espíritu tiene tanto sentido. Esta lluvia de características que se manifiestan en aquel creyente que está en comunión con Dios no es el tema de esta clase,
pero usted entenderá que el fruto del Espíritu no es un regalo, una recompensa, no. Es simplemente, de nuevo aquí vamos a ver la palabra manifestación de lo que el Espíritu está haciendo en tu vida. Por eso estás capacitado y puedes amar, tener fe, tener dominio propio, mansedumbre y un montón de cosas más en el poder de Dios. Y eso era lo que estos 12 recién ahora estaban entendiendo. Pablo les impone las manos para que el poder del Espíritu Santo se manifieste. ¿Por qué? Porque esto demuestra que tienen la aprobación de los apóstoles. Esto demuestra al resto de las personas que ellos también son iglesia, y no de segunda categoría. De la misma manera como los judíos en Jerusalén, los primeros creyentes, se les fue manifestado el Espíritu Santo y fueron llamados iglesia, ahora ellos son exactamente igual a ellos y a nosotros. Y esto ocurre en 2 ocasiones más. Ocurre también con los gentiles, en Hechos capítulo 8, cuando Pedro va a la casa de Cornelio. También fueron bautizados y en el momento se manifestó, vino el Espíritu Santo. Y esto también, perdón, eso fue en el capítulo 10, me equivoqué. Pero en el capítulo 8 ocurre lo mismo en Samaria. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro y Juan van a predicar a Samaria y también se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces tenemos 4 situaciones en Hechos con 4 grupos de personas distintas en donde esto mismo ocurre. El Espíritu Santo se manifiesta no para salvación, como testimonio de la obra que estaba haciendo en este mundo, con poder, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Judíos, samaritanos, gentiles y ahora extranjeros, discípulos del antiguo pacto del bautismo de Juan. Todos son iglesia. Ni uno más, ni uno menos. ¿Se entiende la idea? Ahí está el poder de la obra de Dios. El poder no estaba en Pablo. Pablo fue un instrumento. Y para nuestra tranquilidad, porque a mí nadie me ha impuesto las manos y no he hecho ninguna señal de lenguas de fuego, ni he hablado en lengua, el inglés nomás, está por ahí nomás. Pero esto no es un evento que determina la fe y la salvación. Estos fueron eventos históricos, aislados, porque era necesario que se demostrase que todo aquel, no solo los judíos, que todo aquel que cree en el Señor Jesús es iglesia, por medio del poder del Espíritu Santo. Y de hecho, les voy a dar aquí un dato interesante. Esta es la última vez que va a ocurrir. No vamos a volver a ver en la Biblia otro ejemplo en donde se les haya impuesto las manos a personas y haya descendido el Espíritu Santo o se haya manifestado el Espíritu Santo y hayan hecho señales como hablar en lenguas o lenguas de fuego, qué sé yo. Profecía, no vuelve a ocurrir. Con esto se cierra por completo el antiguo pacto. No que ya el Antiguo Testamento haga lo mismo, solo digo que se acabó. Estamos listos para empezar una nueva etapa. Y esa es la etapa en la que nos encontramos el día de hoy. La iglesia. ¿Se entiende la idea? Excelente. Bien, entonces, estas señales no son la norma, ¿ya? No esperemos este tipo de señales como se predica tal vez en algunas corrientes más carismáticas, sino que fue algo históricamente necesario en ese contexto. Hoy en día la revelación está completa. Y de hecho, Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 12 acerca del bautismo del Espíritu Santo, lo cual no se hablaba en ese momento. Y ese es otro tema. El bautismo del Espíritu Santo
a partir de ese entonces ocurre en el momento en que uno se bautiza? No, en el momento en que uno cree. Y eso no es para manifestar poder o señales, sino que es para unir al creyente a la iglesia. Unirlo con Cristo, que es la cabeza, y unirlo a la iglesia, que es el cuerpo. Y ese es el famoso bautismo del Espíritu Santo, que algunos piensan que es como fuego, visiones. No, hermano. Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 12 que el bautismo del Espíritu Santo es el acto divino del Espíritu uniendo al creyente a la iglesia. Pero ya no por medio de manifestaciones visibles, sino más bien invisibles. Bien, eso nos lleva ahora al versículo 7, y con esto terminamos el pasaje, va a ser cortito, ¿ya? En cuanto a versículos. Pero vamos a terminar aquí, en el versículo 7. Volvamos a Hechos, capítulo 19, versículo 7, ¿ya? Retomamos desde el 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Si no encuentra el pasaje, escúchelo nomás, no hay problema, ¿ya? Eran por todo unos 12 hombres. Y aquí ellos ya estaban listos. Y la próxima escuela dominical vamos a ver cómo continúa esta historia. Pero ¿qué es lo interesante? Ellos ya estaban listos para lo que venía. Ya habían recibido el mensaje, ya no parcial, sino completos. Ya habían también recibido el poder del Espíritu de Dios. Estaban listos para la obra. Cosas interesantes que podemos ver aquí. Eran 12. ¿Les suena que hayan sido 12? ¿Qué otro 12 tenemos por ahí en la Biblia? Las 12 tribus de Israel, ¿cierto? ¿Qué otros 12 tenemos por ahí? Los 12 apóstoles. Y aquí tenemos 12 discípulos de Juan, tal vez 13 contando a Apolo, no sé. Tal vez era Judas. No, estoy inventando. Pero interesante que se repita aquí el número 12. No estoy diciendo que esto significa algo o que hay... Yo no lo sé. No vemos que haya un propósito específico en que hayan sido 12. Pudieron haber sido 20, pero Dios quiso que fueran 12. Tal vez esta es otra forma de ilustrar, metafóricamente hablando, que ellos también son discípulos. No lo sé. Esto ya es... Estoy divagando, son ideas mías, ¿ya? Pero aquí nos cuenta el texto que eran 12. Pero 12 ya no para seguir bautizando y predicando el nombre de Juan, sino que ahora, ¿qué van a predicar? Al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y ahora tenían poder no para usufructuar de él ni hacer ganancia, porque en Éfeso era una ciudad de adivinos, magos, agoreros, y ahora ellos también tenían poder y manifestación, pero ellos no lo iban a usar para ganarse un billetito, como solía hacerlo la gente de Éfeso. Recordemos que es una ciudad tremendamente pagana, adoradores de Diana o Artemisa en griego. Ellos iban a usar este poder para cumplir lo mismo que decía Hechos capítulo 1, ser testigo, manifestar ese poder para llegar a otros también. Entonces, ellos ahora tenían un nuevo propósito. Todo comenzó con 12 hombres sinceros, pero incompletos, que fueron llenos del Espíritu y transformados ahora en testigos. ¿Dios se fijó en ellos porque eran perfectos? ¿Porque estaban preparados? ¿Porque estaban capacitados? No, en ninguna manera. Dios se fijó en ellos porque quiso. Y ellos solamente estuvieron dispuestos a ser transformados. Y esto me recuerda a algo que comentó Flavio la semana pasada, cuando hablaba de la actitud de Apolos. Apolos sí tenía carisma, tenía talento, era elocuente,
Pero no fue esa la razón por la que Dios lo eligió. Dios lo eligió para su gloria. Y la gran gracia que tenía Apolos, al igual que estos 12, era que estaban dispuestos a ser corregidos. Porque vaya que cuesta ser corregido de alguna enseñanza que nosotros hemos tenido. Y a lo mejor alguna de las cosas que yo he dicho les ha chocado con respecto al Espíritu Santo. Pero hermano, no se fije en lo que estoy diciendo yo. Vea lo que dice la palabra. Y si la palabra dice algo distinto a lo que usted creía, déjese moldear por la palabra. Porque más importante que nuestras creencias es la verdad del Evangelio. ¿No encuentra eso usted? ¿Y cuántas veces no hemos estado equivocados? Y por medio de la palabra nos hemos dado cuenta del error. Hoy día hemos estado estudiando del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando acerca de la iglesia. Pero ¿qué enseñanzas podemos sacar de todo esto? Porque no es solamente historia. Primero, una fe incompleta no transforma vidas. Por eso nosotros tenemos que predicar la verdad, y toda la verdad, y debemos creer y andar en ella. Por lo tanto, si nuestra fe hoy día está medio incompleta, creemos en Dios, pero también le agregamos cosas o disminuimos ciertas áreas, aquello que Dios llama importante, hermano, su fe está incompleta. Por lo tanto, que no se extrañe que el poder de Dios no se manifieste en su vida y no impacte este mundo, ni pueda ser testigo. Una fe incompleta no transforma vidas. Podemos conocer doctrinas, asistir a la iglesia y aún así jamás experimentar el poder del Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo es algo que debemos sentir, pero el Espíritu Santo se nota. Se nota. No estamos buscando experiencias. Pero si no estamos caminando con el Espíritu Santo en comunión con Dios, se nota también. Y eso da fruto. No fruto del Espíritu, pero fruto de la carne. Así que ese es el tema. No es que, aún no tengo fruto del Espíritu Santo, me gustaría tener algún fruto. Hermano, ya lo tenemos el fruto de la carne. Eso es lo que se ve, eso es lo que se nota. Por eso necesitamos el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo completa lo que el arrepentimiento inicia. El arrepentimiento está bien. Es por donde partimos. Pero no debemos simplemente vivir arrepentidos. Debemos vivir transformados o transformándonos. Pero esa no es una obra que nosotros vamos a hacer. Es una obra que solo el poder del Espíritu Santo puede hacer. Por eso, si somos de aquellos creyentes que siempre estamos pidiendo perdón a Dios, pero nada cambia, seguimos iguales, cuidado. Preguntémonos si estamos dejando al Espíritu Santo obrar. O si primero hemos recibido el Espíritu Santo en primer lugar. Por eso es que cada uno de nosotros, a la luz de este pasaje, debemos examinar nuestras vidas. ¿Se entiende la idea? Examinemos nuestras vidas. Bien, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. ¿No? ¿Sí? ¿Pudiera explicar un poquito esto cuando se apaga el Espíritu? Tenemos el Espíritu Santo del Señor, el poder de Dios en nosotros, pero con nuestra vida podemos apagar el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué significa apagar el Espíritu Santo? Pienso que con mi vida pecaminosa, por decirlo así, apago el Espíritu, ¿no es cierto? No dejo que el Espíritu se manifieste a través de mí. ¿Está bien? Sí, básicamente el Espíritu Santo no puede obrar donde obra el pecado. Por eso dijimos hace un rato que es necesario para el creyente estar en comunión con Dios. Esta comunión no puede ser posible si no es en santidad. Por lo tanto, no podemos decir que
el Espíritu Santo me mostró que debo hacer esto si aquella decisión que estoy tomando está en pecado. El Espíritu Santo no puede obrar en la mentira. No podemos ser usados por Dios si estamos yendo en contra de Él. Entonces, en ese sentido, claro, podemos apagar aquella obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas en pos de hacer las obras de la carne. Y por eso hay pasajes que hablan acerca de no caminar o andar en la carne, sino andar en el Espíritu. No sé si se entiende la idea. Súper. Bien, hermanos, ¿cómo les fue a los niños? Bien, qué bueno, qué bueno. ¿Y a los jóvenes? ¿Qué aprendieron los jóvenes? ¿Ya? Eso, qué bueno, muy bueno. Qué bien, me alegro, me alegro. ¿Y qué aprendieron los adultos? Bien, amén, amén, amén. Hago clases particulares. Si quiere hablar en una lengua, hablemos a la salida. ¿Alguien más? ¿Qué aprendimos? El cumplimiento de la promesa. ¿Alguien que no sea el pastor? El poder del Espíritu Santo se ve, ¿cierto? Y que era necesario que esto ocurriera. Entonces pudimos estudiar acerca del Espíritu Santo y también sacar algunas aplicaciones para nuestra vida. Si no, yo hago la clase, no, a mí no me importa. Ya, oremos para terminar y pasar al desayuno. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recordar aquellas cosas que hemos aprendido en nuestras clases, tanto los niños, los más pequeños, los jóvenes, los adultos, que finalmente dependemos, Señor, de tu poder. No son obras humanas las que hemos venido a hacer, sino que a dejarnos transformar por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que podamos ser instrumentos dispuestos a cambiar. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos, Señor, que podamos empezar una vez más. Te pedimos también por el tiempo del desayuno. Gracias por los hermanos que sirvieron y lo prepararon, que les bendigas enormemente. Y te pedimos también por la reunión familiar que vamos a tener, para que tu nombre sea exaltado por sobre todas las cosas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.